¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, videotutorial número 25 ya del curso de XHTML. Seguimos con CSS práctico y seguimos viendo ejemplos del uso de hojas de estilo para personalizar el aspecto de los enlaces de una página web, algo que nunca falta en ninguna página. Y empezamos viendo cómo podemos usar exclusivamente CSS para crear rollover de imágenes con enlaces. Para ello, lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear el enlace, un ancla con un span, y posteriormente, en lugar de JavaScript, lo que utilizaremos será la propiedad background image en las pseudoclases tanto hover como active. De ese modo, cuando pongamos el puntero sobre la imagen, cambiará la misma. De este modo, el enlace tendrá como fondo imágenes que cambian según esté el puntero situado sobre ella, no esté situado o esté activo. Con eso conseguimos ese efecto de rollover, como ahora veremos. Aquí vemos el ejemplo de este rollover de imagen con un enlace ya creado, y como vemos cambia la imagen. Son tres imágenes, una cuando no está el puntero encima, otro encima y otro cuando está activo. Vamos, como siempre, a crearlo desde cero y así practicamos en el trabajo con CSS. Decíamos que lo primero es crear el enlace, pero para poder luego referirnos a él desde el código CSS, vamos a incluir el nombre que queramos ponerle al enlace dentro de una etiqueta span. De este modo, luego podemos hacer que el texto del enlace no aparezca y se vea solo las imágenes de fondo que pondremos. Creamos un enlace, aquí podríamos poner el enlace que quisiéramos y la ID y span para poder posteriormente referirnos a el contenido desde el código CSS que ahora crearemos. Para el enlace lo único que necesitamos es esto y el resto va a ser todo código CSS que colocaremos en la cabecera. Esta posibilidad de reemplazar texto con imágenes tiene 5 beneficios. El primero es que separa el texto de la presentación. De este modo, para las partes que necesitan más elaboración de la página podemos utilizar imágenes, pero imágenes que sin embargo siguen controladas mediante el uso de estilos, mientras que limitamos el texto solo para los contenidos. La segunda ventaja es que una imagen puede ser modificada en un sitio completo simplemente cambiando el nombre con el que nos referimos a esa imagen o la ruta, lo que tengamos que hacer dentro de la propia hoja de estilos. La tercera ventaja es que con este método podemos trabajar con estilos alternativos y no sirve solo para enlaces, como veremos en un momento. Utilizando el elemento span dentro del enlace es posible, es lo que hacemos en este caso, ocultar el texto HTML y posteriormente darle un diseño a ese elemento, como en el que hacemos en este ejemplo con una imagen rollover. También, como veremos, este mismo sistema podemos utilizarlo para otros elementos, no tiene que ser solo para enlaces. La cuarta ventaja de esta solución es que si un usuario no tiene el CSS habilitado en el navegador, el HTML por defecto mostrará el texto del enlace en lugar de mostrar esas imágenes. Y la quinta ventaja es que es la solución más limpia y la solución más simple comparada con cualquier otra que tenga que incluir uso de JavaScript. Pues sin más, creamos los estilos y para empezar vamos a aplicar a la etiqueta span del ancla que aquí creamos, vamos a aplicarle la propiedad display none para que el texto que contiene no se muestre. Si viéramos ahora en pantalla, pues aparece ese texto. Lo que vamos a hacer es que ese texto desaparezca y para ello vamos a crear el estilo. Esto es mejor no hacerlo ya en pantalla, pero bueno, de vez en cuando para ver lo sencillo que es utilizando un editor como en este ejemplo.
Aplicamos, por tanto, a Span Display None. De este modo, ahora en pantalla ya no aparecerá el texto, que es lo primero que queríamos hacer. Y seguimos creando las reglas para tres selectores, que son los enlaces link y los enlaces con la pseudoclase hover en un caso y active en el otro. Para cada uno le vamos a indicar, aquí vemos el primer ejemplo, para empezar, que nos lo muestre como elemento bloque y no como un elemento inline, elemento dentro de la línea. Recuerda que es una aplicación muy práctica de la propiedad display cuando queremos que un elemento aparezca como elemento bloque y no dentro de línea. Posteriormente le indicamos el ancho y el alto de la imagen. Usamos background image para la ruta a donde tiene que buscar la imagen que va a utilizar. Posteriormente, para que no se repita, no repeat, y para localizarla dentro del enlace le indicamos en posición top left, que aparezca arriba a la izquierda, con lo cual se nos sitúa sobre el enlace. Lo mismo hacemos para los otros dos selectores, y lo único que hay que cambiar es la imagen que va a aparecer. El resto es exactamente lo mismo, el tamaño debe ser igual, si no podría provocar descompensaciones. Y como vemos aquí, lo único que cambiamos es el nombre de la imagen a la que vamos a llamar. Las otras propiedades son exactamente las mismas, y lo mismo para link active. Pues hacemos exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos. Y con esto, simplemente con esto, tenemos ya creado nuestro enlace con una imagen de rollover. Enlace que aquí vemos en su salida en pantalla con las tres opciones: enlace, hover y active. Técnica también para otros elementos de página que no requieren rollover. Para que tenga el rollover hay que utilizar las pseudoclases, por lo tanto tendría que ser con enlaces, pero sin el rollover podemos utilizar cualquier imagen para sustituir texto que aparece en cualquier elemento. Puede ser una cabecera de texto. Para asegurarnos un uso práctico, puede ser garantizar que un tipo de letra que probablemente no esté en el ordenador del usuario, si lo ponemos como imagen, pues aparecerá, y por lo tanto nos aseguramos que la cabecera aparezca con ese tipo de letra siempre. Otro ejemplo, como el que aquí aparece, que quieres poner tu propia firma caligráfica, y puedes hacerlo también con una imagen, sustituyéndola mediante estilo CSS. En este ejemplo incluso he puesto la imagen con el fondo de la propia imagen transparente, por lo tanto, aunque cambie el color que tiene el fondo de la página, la firma seguirá apareciendo. De nuevo, lo primero que tenemos que hacer es crear el marco. Ponemos una cabecera H2, puede ser un párrafo, una cabecera de cualquier otro tipo, y creamos la ID y la etiqueta span. Con esto ahora lo utilizaremos dentro del estilo para que no aparezca el texto y sustituirlo por una imagen. Aquí lo que tenemos que aplicar como selector a H2, mi firma y span, sería exactamente esto. Y primero que no aparezca, por lo tanto, display none. Le aplicamos la imagen de fondo exactamente del mismo modo que lo hicimos antes con los otros tres estilos que creamos, y se lo seguimos aplicando al mismo elemento. Y aquí tenemos, como le indicamos, el ancho, el alto, la imagen que queremos utilizar, y podríamos cambiar desde luego el tamaño que tuviera la imagen, la firma o lo que fuera en su caso. Hay que guardarlo evidentemente antes, para que la ruta tiene que estar, o si no teníamos que indicar otra ruta, tiene que estar justo en el mismo directorio donde está la imagen. Recuerda que si no, simplemente cambiando aquí la ruta puedes indicar otra. Irá como siempre con el video tutorial, es el ejemplo 25.2. Si lo vemos ahora en modo diseño, tenemos como fondo la imagen que indicamos que podemos utilizar, por
ejemplo, para nuestra firma, una cabecera o muchísimos otros usos que se nos pueden ocurrir. Una de las ventajas del uso de CSS, como todos ya sabréis a estas alturas, es que suele permitir hacer lo mismo de distintos modos y siempre dependerá del resultado final para elegir uno u otro. Aquí estás viendo ahora las imágenes y el material que va a ir en prácticas junto con este vídeo tutorial, y es para que veas la diferencia. Las imágenes que usamos son estas tres. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo con una única imagen que, como ves, incluye las tres, y será posteriormente mediante CSS modificando background position, la posición de fondo, que aparezca en cada uno de los selectores alguna de las tres imágenes. Por lo tanto, el resultado final es exactamente el mismo, pero el código es distinto y la imagen es una sola imagen en lugar de tres. Aquí vemos la salida en pantalla de este nuevo código, que observa cómo el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo el código es diferente. Voy a escribirlo todo de nuevo, pero observa cómo, para empezar, el enlace en el cuerpo es exactamente el mismo como hacíamos antes. Lo mismo para que no aparezca el texto mediante el uso de display none. Pero ahora, a partir de aquí, como vemos, las propiedades que vamos a utilizar para cada uno de los selectores cambian. Observa que el principio, para el primer enlace, que coincide que queremos que aparezca la parte superior de la imagen, que recuerda que es una sola, con las tres que usábamos antes, es exactamente la misma que utilizábamos, y en background position 0, 0, para que sea el top left que poníamos antes. Pues lo único que hay que cambiar en las otras es ir moviendo justo con la altura que tiene cada una de las imágenes, que recuerda que son 30 píxeles, y pasamos por tanto la posición a 0,30 menos 30 para que se vaya hacia arriba 30 píxeles y aparece la segunda imagen, y lo mismo con la tercera con 60 píxeles. Puede parecer de entrada un poco complicado, no lo es, sobre todo para diseños. Muchísimos diseños CSS lo usan. Es el método que se llama método Pixie, y realmente los resultados son magníficos para conseguir rollover solo con CSS, sin necesidad de ningún código JavaScript. Vamos a ver ahora cómo crear un menú de navegación con pestañas, con los bordes curvos, y que funciona incluso si redimensionamos el tamaño de la ventana, o bien también si redimensionáramos el tamaño de los textos de los enlaces. Por tanto, lo que queremos es crear un nuevo menú de navegación personalizado y utilizando exclusivamente hojas de estilo CSS. Para crearlo, lo primero es incluir los enlaces, todo el contenido que pongamos en la parte de los enlaces, entre etiquetas div, a la que le damos un ID que nos permite después referirnos a él dentro de los estilos CSS, como ya hicimos en tantas ocasiones. Luego tenemos que crear dos imágenes que se pueden crear de modo muy sencillo con Photoshop. Veremos en un momento cómo hacerlo. Y posteriormente tendremos que colocar esas imágenes tanto en el lado derecho como en el izquierdo de cada una de las pestañas, y haremos lo mismo para personalizar una pestaña específica para la página que estemos visitando en ese momento, que esté el usuario visitando, para que tenga un aspecto distinto de las otras. El menú de navegación, o todo aquello que queremos que aparezca como menú de navegación dentro de un div de header. Posteriormente, a partir de aquí donde termina, podemos crear otro div al que llamamos contenido o content, como queramos, que tendrá otras propiedades. Y dentro de header pues podemos poner tanto un título como una etiqueta indicando de la navegación, y después una lista desordenada con los distintos enlaces, con el ítem list para cada uno de ellos. Con esto, si ahora viéramos en diseño, tenemos simplemente unos enlaces con una lista no ordenada y con esas dos cabeceras. Ahora necesitamos, como decíamos, dos imágenes, una para que aparezca en el lado derecho y otro en el izquierdo. Observa cómo en cada una de ellas aparece un pequeño borde curvo para que aparezca la curva.
y simplemente van a ser distintos para el conjunto de los enlaces de navegación y otro distinto para la página que estemos visitando en ese momento. Incluso teniendo esta plantilla, cambiar el color y modificarlo por otro es muy sencillo, puedes hacerlo en cualquier momento. Tenemos aquí un ejemplo, el mismo como vemos, con otros colores, y simplemente utilizando para el relleno de color podríamos modificarlo de modo muy sencillo y darle el color que nosotros queramos. Por tanto, no es solo el momento, hay también videotutoriales sobre su Photoshop en el sitio, un programa imprescindible para el diseño, pero de momento no vamos a pararnos en esto, aunque realmente es muy sencillo. Irán las imágenes, los dos tipos de imágenes, también con el videotutorial. Un margen y un padding al fondo. Vamos en este caso a hacerlo de cero. Este espacio que aparece por encima de la carpeta, recuerda que es porque aquí ponemos una etiqueta dentro de nuestro div, con lo cual por eso tampoco aparece con el color de fondo que le damos al cuerpo, sino el del propio div. Escribimos la regla, que a estas alturas del curso me imagino que ya aparecerá de lo más trillado, con margen y padding a cero y background color, este color que es el color gris, se puede poner cualquiera. Justo crear también una regla de estilo para esta cabecera. Recuerda que es una cabecera H2 y vamos a hacer que aparezca con una separación, unos píxeles de separación respecto a el borde. Recuerda que le dimos el nombre al div de header y hacemos referencia, el selector como siempre, header H2 y un margen de 10 y con un padding top de 0. De ese modo lo situamos, pero recuerda que ya es dentro de la etiqueta div que estamos usando para crear el menú de navegación. Ahora, creando las reglas genéricas para la cabecera, recuerda que después, si se indica como haremos en algunos casos propiedades distintas, se sobrescriben sobre estas, pero en un principio para el conjunto de la cabecera aquí vemos a destacar la utilización de la propiedad float, que ya hablamos de ella, que nos permite colocar el contenido con respecto al resto de los distintos elementos que formen la página. Le damos un color de fondo blanco y utilizamos también esta imagen de fondo, que no es más que un pequeño punto blanco, para que aparezca la separación entre imágenes, también aparezca del color, que es el mismo color del fondo. Cuando los enlaces sigue apareciendo la cabecera H5, que es la que vamos a hacer ahora que deje de aparecer, y aparece la cabecera H2. Observa también como el color de fondo de esta etiqueta, que es header, aparece, mientras que el resto aparece gris, y aparece ya también la cabecera H2 con esa separación que le indicamos con respecto al borde superior y el borde izquierdo. Seguimos entonces indicando que la cabecera H5 no aparezca, de nuevo también ya usado muchas veces, display none, con lo cual la cabecera existe pero no aparece. Vemos ahora en el diseño como ya está out. Vemos el aspecto que tenemos en estos momentos. Recuerda que aquí este es el body, esa etiqueta div llamada header, el H2, H5 que no aparece, y ahora tenemos esta lista desordenada, la etiqueta UL, que está dentro de header. Por lo tanto vamos ahora a crear la genérica, el estilo genérico para UL, para header UL. Lo hacemos indicando un padding para separarlo de los bordes, el texto, y eliminando el estilo de lista para que no aparezcan, aquí lo vemos ahora, para que no aparezcan los botones que aparecen con el estilo de lista y la separación que indicamos en el padding. Recuerda, siguiendo el sentido de las agujas de reloj, como ya vimos. Eliminando los márgenes y el padding para cada uno de los elementos de lista y haciendo que el float left y que los enlaces de header del div aparezcan como bloque. Observa ahora ya el aspecto, como nos aparecen en vez de en línea como estaban, como bloque,
y cómo eliminamos los espacios de separación que había entre los distintos elementos que forman la lista desordenada. Por tanto, ahora lo que tenemos es que darle el diseño con las imágenes creadas, pero ya tenemos el formato. Ya forma el menú, y ahora para aplicar las imágenes lo que hacemos es aplicar una de las imágenes a el elemento li y otra de las imágenes al elemento a la lista y a cada uno de los hiperenlaces. Aquí tenemos para header lead, y como le añadimos una de las imágenes, en este caso tab derecha HIF, seguimos usando el float y el resto ya lo usamos. El background position, en este caso al ser a la derecha ponemos right top y que no se repita. De momento solo ha aplicado esa imagen y también a todos porque aún no indicamos cuál es el que tiene que tener otro estilo, ahora lo veremos también. Lo hacemos para cada uno de los enlaces con header A. Observa, aquí también podemos incluir el tipo de letra, el color de fondo y la otra imagen de la izquierda y left top, como decíamos, para situarla, para colocarla. Diseño, ya tenemos ahora las pestañas creadas, ya está la imagen. Ya nos acercamos al final, nos queda ahora simplemente definir para la página que esté visitando el usuario unas características en cuanto a la imagen distintas. El resto lo hereda y por lo tanto se va a mantener tipo de letra, color de letra, pero le cambiamos el fondo para que tenga otro aspecto. Para ello lo que hacemos es crear una nueva clase a la que llamamos actual y que se la aplicamos a aquel de los enlaces que queremos que aparezca con estas características distintas. Aquí ya aparece. Si posteriormente en la página de descargas tendríamos que ponerlo aquí, ID actual, y en cada una simplemente cambiando esto ya cambiaría el aspecto. Y ahora en los estilos simplemente lo creamos, lo que ya no sirve lo dejamos y como vemos lo único que le tenemos que indicar es una imagen de fondo que sea tab derecha actual con un color distinto, para la etiqueta A para poner la otra imagen izquierda. Estas imágenes también las tenemos ya guardadas con este nombre, cambia el color. Si ahora vemos el diseño, aquí también cambiamos el color de la letra, podría ser el mismo, pero se lo indicamos aquí también, color black. Pues aquí tenemos paso a paso creada nuestro directorio basado en pestañas con los filo curvo. Ahora queremos crear el resto del contenido y separarlo, pues simplemente creamos una nueva etiqueta div con el nombre que queramos y a partir de aquí ya le podemos aplicar las distintas características. También como hoja de estilo ya sería entrar dentro de otra parte del diseño de nuestra página, pero aquí tenemos nuestro menú personalizado con imágenes personalizadas también. Esta es otra versión del mismo, simplemente cambiando el color de las imágenes y así podrías hacer los que quisieras, simplemente cambiando ese color de un modo muy sencillo con Photoshop, por ejemplo. Pues terminamos el video tutorial y el apartado de CSS práctico dedicado a enlaces, viendo cómo podemos modificar uno de los menús que ya creamos antes, este menú en concreto, para convertirlo en este otro menú en el que, como puedes ver, el enlace a la página en la que nos encontramos tiene un aspecto distinto de los otros. Para hacerlo simplemente tienes que modificar lo siguiente en el código del anterior menú, que ya también está explicado en su momento y por lo tanto no vamos a insistir, y llevas a cabo las siguientes modificaciones. Para empezar, dentro de la etiqueta body le añades un atributo ID. Este atributo ID será lo único que tengamos que cambiar en cada página para que el menú aparezca con un distinto color, el enlace a esa página en concreto. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo referencia a la página de descargas, aunque eso lo veremos ahora. De momento
recuerda que hay que poner en el body un ID, y el nombre de la ID va a ser el de la página, ahora veremos en el CSS dónde colocarlo, en la que se encuentra en ese momento el visitante. Lugar en la lista de enlaces que usábamos en el menú que ya tenemos creado. A cada uno de los enlaces le vas a tener que incluir también un ID, aquí los ves. En este caso pues va simplemente, cada uno es link online, las 3 primeras letras, ONL, de inicio link INC. Esto le puedes poner cualquiera, pero después tendremos que hacer referencia a él ahora en el código CSS. Por lo tanto, ID en body y ID para cada uno de los ítems de la lista para poder referirnos a ellos. Y en el código CSS lo que vamos a tener que añadir es aquí este ejemplo de selectores descendentes, en el que, como ves, para cada una de los IDs que le podemos dar en el body, lo relacionamos con el nombre del enlace, los que acabamos de crear ahora. Y le indicamos, por lo tanto, que si, como en este caso es pagdes, el enlace que va a aparecer con estas propiedades es el que aquí está indicado. Por lo tanto, simplemente con esta nueva regla y posteriormente cambiando para cada página el ID que aparece en body, podemos hacer que cambie el lugar donde aparece. Aquí, como vemos, aparece en des, porque es lo que indicamos aquí en el ID de body. Simplemente cambiando esto por cualquiera de los otros. Si queremos que fuera a foro, tendríamos que poner simplemente link for. Cambiamos aquí eso, es pag for, recuerda que es el nombre que le damos aquí, y ya nos va a llevar directamente a que sea este selector de los que aquí está puesto el que va a tener estas características. Si lo vemos en diseño, observamos cómo es este. Simplemente cambiándolo aquí por cualquier otro. Para el primero sería pag inc. Esto es lo único que tenemos que cambiar en cada página para tener ya nuestro menú como aquí lo vemos. Pues nada más, hasta aquí terminamos ya los muchos ejemplos que hemos visto con enlaces, pero nos queda aún, quiero tratarlo en profundidad, ver otros muchos ejemplos de creación, tanto en listas como en formularios, como en tablas, como en diseños generales con CSS, que, como ya dijimos en su momento, ocupará una parte muy importante dentro de este curso de XHTML. Espero que te siga interesando, y en videotutoriales.com puedes ir viendo todas las